El día de hoy vamos a estar con la doctora Estefanía Esteves. Ella nos va a hablar de un tema muy importante que es sobre el tema de la vacunación, sobre la influenza. Sabemos que en este momento está habiendo una gran polémica sobre si la vacuna sirve, si no sirve, si es conveniente, si me va a proteger contra el nuevo coronavirus. Entonces, el día de hoy la doctora Estefanía Esteves nos va a ayudar a aclarar muchas de las dudas que tenemos. Ella es egresada de la FES Iztacala de la UNAM y ha estado laborando en diversos hospitales, tanto públicos como privados. Pues bienvenida, doctora Estefanía, mucho gusto y le cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Vianey, por esta invitación. Empezamos por lo que es el concepto de una vacuna. Son un producto biológico que contiene uno o varios antígenos que se administran con objetivo de producir un estímulo inmunitario específico con el fin de proteger de exposiciones posteriores al microorganismo causante de la enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que es una sustancia que se inocula en el cuerpo para que nuestro propio cuerpo empiece a generar la memoria de que en algún momento ese virus o bacteria llegó a nuestro cuerpo, para que en el momento que la enfermedad llegue, nosotros podamos desplegar todo el sistema de defensa para así combatir la enfermedad y no caer en una situación grave que pueda poner en peligro nuestra vida. A lo largo de la historia, México ha sido de los países en donde más se ha promovido y se ha elaborado vacunas. Tenemos ahí de que desde 1804 ya en México se inoculaban vacunas. Esto fue por parte del doctor Francisco Balmis, que introduce la vacunación. ¿Esto cómo lo hacían? No es como actualmente, que pues se sintetizan de una forma más estructurada y organizada las vacunas. No, este era propiamente de las vesículas de gente infectada con viruela, tomaban el suero y lo inoculaban en gente sana, para así propiamente no causar la enfermedad, sino causar un símil de la enfermedad para que en cuanto la bacteria llegara, pues no se enfermaran tan gravemente y hubiera una tasa de mortandad menor que lo que estaba viendo con la enfermedad de la viruela. Aquí nada más les puse algunos de las fechas como más importantes de la vacunación asociada en México. ¿Por qué? Porque tenemos una larga lista de sucesos en la vacunación, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí desde 1908 se crea el Instituto Bacteriológico Nacional. En 1926, por decreto presidencial, se hace obligación la vacuna contra la viruela. Nosotros tenemos, si bien, ciertas vacunas que son de esquema obligatorio, que pues en ocasiones, como ha sucedido por modas, la gente decide no vacunarse, pero en un momento de la vida sí llegó a ser obligatorio precisamente para disminuir la tasa de muerte en la población. En 1951 se registró el último caso de viruela en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Puede que haya familiares y todo eso que nos digan, no, a mí sí me tocó ver casos y todo eso, precisamente porque la vacunación, si nosotros no llegamos a una cantidad estimada de población, nosotros no podemos decir que nuestra población está completamente protegida. En estos casos, para decir que se detecta el último registro de caso de viruela, es de que ya llegamos casi al 100% de la población vacunada. ¿Y qué pasa? Ustedes puedan decir, a mí no me vacunaron contra la viruela, pero como nosotros ya traemos la inmunidad que se pasa de generación tras generación, por eso ya no nos afecta, porque en algún momento nuestros familiares fueron vacunados. En 1951 se inicia la vacunación contra la BCG, contra tuberculosis, como también era una enfermedad que, pues si bien todavía se puede presentar en muchas zonas rurales de nuestro país o en zonas, pues, con alto índice de baja higiene. Esto es una vacuna la cual es de carácter prácticamente obligatorio en el esquema de vacunación de los niños, porque nos previene la enfermedad de tuberculosis miliar, que es la presentación de tuberculosis más agresiva,
que podemos presentar asociado a esto. En 1973 se crea el Programa Nacional de Inmunizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se instaura como tal un organismo para que todos los niños en este periodo fueran vacunados, tanto de BCG, Sabin, DPT, antisarampión y antitoxoide tetánico, que se podría decir que es como el primer esquema de vacunación que nosotros tenemos en México. En 1991, se origina el programa de vacunación universal. ¿Esto qué incluye? Ya incluye a los adultos y pues se amplía la gama de vacunas que nosotros podemos ser inoculados en cualquier momento. En el 2004 se inicia la vacunación contra la influenza, porque ustedes me dirán, ¿por qué en el 2004 y hasta el 2009 tuvimos una pandemia de influenza? Ahorita, conforme pase la plática, les voy a explicar que no todos los virus de influenza son los mismos, pero si nosotros vemos en México ya hay registro que desde el 2004 nosotros empezamos la vacunación contra influenza. La evolución, esta es solo una gráfica para esquematizar justamente la evolución de las vacunas. Y nosotros vamos a ver el diagrama es muy sencillo, en el esquema de tiempo, cuántas vacunas se han agregado a nuestro esquema de vacunación para justamente prevenir a la población. Por eso yo siempre recalco a todos mis pacientes y a toda la gente que me quiere escuchar que una vacuna no es de carácter innecesario, sino bien es de carácter meramente prioritario y necesario para toda la población, porque si bien yo me preocupo por cuidarme, también estoy procurando cuidar la salud de otros. La evolución de la vacunación y sobre todo nos hace énfasis en los periodos en donde ha sido más crítico la vacunación en México. ¿Qué propiamente es una vacuna? Ya hablamos que es una sustancia, pero ¿de qué viene esta sustancia? Puede provenir de un virus o de una bacteria. Pueden ser virus o bacterias vivas atenuadas. ¿Eso qué quiere decir? Que están como medio dormidas el microorganismo. O puede ser que el virus o la bacteria estén totalmente inactivos o muertos. O en este caso combinadas, que son más de un virus o una bacteria dentro de una solución, la cual nos ayuda con una sola aplicación, pues poder estar cuidados ante más de una enfermedad al mismo tiempo. Esto que nos ayuda a disminuir la cantidad de pinchazos o la cantidad de dosis extra que tengamos que poner de una vacuna. ¿Qué tiene una vacuna? No nada más es el componente del virus o la bacteria. Esto es el agente inmunizante, que es la porción que nos toca del virus o la bacteria, líquido de suspensión, preservante, estabilizante, antibiótico y adyuvantes. ¿Esto por qué es? Porque como toda sustancia que entra dentro del cuerpo y toda sustancia como ya sea medicamentos, en este caso vacunas, tienen que tener cierta sobrevida para nosotros poderlas manipular y poderlas desplazar del lugar en donde se crearon al lugar final en donde se van a aplicar. Y los antibióticos no es por el hecho de querer matar a la vacuna ni nada, sino precisamente para como profiláctico en la inyección al paciente. Entonces, muchas de estos componentes extra de una vacuna sí son de importancia en el sentido de que nosotros podamos ser alérgicos o no a alguno de los componentes. ¿Cuáles son las contraindicaciones universales de una vacunación? Que nosotros, en algunas vacunas, nosotros tenemos un esquema un poco más largo, no son dosis únicas, sino puede ser 1, 2 o 3 dosis. Entonces, una de las contraindicaciones es que ya tengamos una reacción adversa previa a esa vacuna o a algún componente. ¿Qué puede ser el componente? Lo que ya hablamos, el preservante, por ejemplo, en el caso de la vacuna que estamos hablando de la influenza, el caso de ser alérgicos al huevo o al pollo, o alérgicos a algún antibiótico de los cuales viene la vacuna. En el caso del embarazo solo están contraindicadas las vacunas vivas. ¿Por qué? Porque propiamente pues no podemos generar una respuesta de inflamación y una respuesta de antígeno-anticuerpo en un momento tan crucial
que es pues en la formación de un ser vivo. En la inmunodepresión, como enfermedades autoinmunes tipo lupus, tipo artritis reumatoide, VIH, cáncer, en muchas enfermedades en las cuales nuestra inmunidad se deprime o no está controlada, está contraindicado cualquier tipo de vacuna. Enfermedades moderadas o graves, activas con o sin fiebre. ¿Qué esto qué quiere decir? El típico de estoy enfermo de gripa y apenas voy empezando, no es recomendable ninguna vacuna, ya sea diarrea, ya sea alguna reacción alérgica o alguna reacción de dermatitis y todo eso asociada hasta, por ejemplo, una loción, un jabón. ¿Por qué? Porque esto nos puede ocasionar una respuesta más agresiva y que puede poner en riesgo nuestra vida. Otro punto bien importante es fuera del rango de edad. Si bien sabemos que muchas de las vacunas tienen un punto específico para aplicación, una edad específica para aplicación, la mayoría son de los esquemas infantiles y en el caso, por ejemplo, de la influenza es a partir de los 6 meses de edad. No la podemos poner antes precisamente porque nuestro cuerpo todavía no está listo para el tipo de virus que nosotros le vamos a inocular. Y reacción anafiláctica al huevo. Y esta no nada más es la influenza, es algunas otras que también son cultivadas dentro de embriones de pollo y entonces por eso es importante saber qué vacuna nos vamos a poner y si somos o no alérgicos a los componentes de ella. Y pues ya, vamos a entrar en materia a lo que nos compete el día de hoy, que es asociado a la vacuna de la influenza. ¿Qué es la influenza? Pues todo el mundo pues habla sobre, a lo mejor ya me dio una vez influenza, a lo mejor no, pero la influenza es una enfermedad bien característica. Es una enfermedad de tracto respiratorio, es de predominio invernal, que es asociado a estos periodos, que es a partir de octubre hasta mediados de marzo o abril, asociado a cuadros muy graves de resfriado. Se transmite por contacto directo o por flush y se previene con la vacunación. Así como nos han hecho hincapié ahorita de todas las medidas higiénicas para prevenir el coronavirus, la influenza se contagia de la misma forma, por secreciones, por contacto directo de manos, por contacto directo de secreciones. Entonces es bien importante, uno, prevenir esos contactos y dos, la higiene, sobre todo la higiene, porque ya veremos más adelante que muchos de estos virus son fácilmente exterminados con una higiene básica, ya sea alcohol, desinfectantes, agua y jabón, y eso nos ayudaría, junto con la vacunación, a prevenir un caso grave en nuestra familia. ¿Cuáles son los síntomas de la influenza a diferencia de un resfriado común? Tiene fiebre intensa, estornudos y tos intensa, dolor en la garganta, mucosidad muy espesa y abundante, fatiga intensa, lagrimeo de ojos, dolor muscular intenso y puede llegar a presentar diarrea y vómito. Aquí sí es bien importante diferenciar la influenza a un resfriado estacional. Muchas veces asocian la vacunación con un cuadro de influenza, pero ya veremos que no es lo mismo. ¿Qué es la vacuna de antiinfluenza? La vacuna de antiinfluenza es un virus inactivo o antígenos de superficie. La vacuna no genera la enfermedad, solo genera inmunidad y esto se sucede 2 semanas después de la aplicación de la vacuna. En la zona comercial tenemos pues ya un sinfín de vacunas de diferentes nombres. Aquí les pongo 3, que es la Fluxone, Vaxigrip, Fluarix y hay N cantidad de vacunas asociadas a la influenza. Existen 2 tipos, ya sea la trivalente o la tetravalente con tipo A y tipo B. ¿Cuántos tipos existen? Ahorita les explicaré rápido que hay varios tipos de la vacuna. No nada más es la inyectada en el bracito como normalmente nos la ponen en el sector salud. Tenemos la más común, como se los comentaba, es la vacuna inyectable contra influenza. Se administra en el músculo, de preferencia en el deltoides, y pues es una dosis de 0.5 mililitros para adultos y para niños de 6 meses a 3 años es de 0.25. Y esa es la forma común. Normalmente la que nos aplican, que es esta, la inyectable,
en el sector salud es trivalente. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 virus de tipo A y un virus de tipo B. La vacuna tetravalente contra influenza es igualita, nada más que trae 4 virus. Trae 2 de tipo A y 2 de tipo B. La vacuna contra influenza en atomizador nasal. Esta, pues igual, son virus vivos atenuados y se administra con un atomizador nasal tipo los medicamentos nasales. Estas son preferentemente indicadas en pacientes pediátricos o en pacientes ancianos, los cuales tengan poca cantidad muscular y la cual sea o sea contraindicado el pinchazo en algunos pacientes como con alteraciones hematológicas o problemas los cuales pudiéramos agravarlos con una inyección. La vacuna contra influenza en dosis alta. Esta tiene una dosis todavía mayor, es la misma que es el mismo componente, 2 de tipo A y 1 de tipo B, pero esta sobre todo se pone en población de alto riesgo adulta. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros estamos en los extremos de la vida, nuestra inmunidad es más baja o más susceptible a estas enfermedades. Si bien en los niños se ha comprobado de que tienen como una mayor resistencia a los virus, de hecho, sus secreciones nasales pueden llegar a tener cargas virales mayormente aumentadas que un adulto. En los adultos ya no es así. Los adultos ya tienen hasta hipomotilidad de la mucosa, tienen dificultades para mover secreciones pulmonares. Entonces, en ocasiones con personas, sobre todo personas de más de 65 años con factores de riesgos importantes, se sugiere esta vacuna. También tenemos la vacuna a base de células contra influenza. Esta, ¿qué quiere decir? Como les comentaba, la vacuna, la que normalmente a todos nos ponen, es cultivada en huevos de gallina. Y hay gente que es raro, pero sí la hay, gente que es alérgica al huevo de gallina. Entonces hacen este tipo de vacunas contra la influenza. ¿Cómo se hacen estas vacunas? Es muy fácil. Lo que hacen es toman la cápsula del virus, que esto lo que nos va a traer son la hemaglutina, y esta lo que van a hacer es inyectarla en un virus que es baculovirus, que son virus propiamente que no infectan a seres humanos, pero que nos ayudan a replicar constantemente y replicar de una manera abundante el virus, para poder así tomar las porciones del virus que requerimos para poder hacer la vacuna. Y esto propiamente nos va a dar este tipo de vacunas, que son las opciones más viables para la gente que es alérgica al huevo, porque aún así ustedes dirán, bueno, si soy alérgico, ¿no me vacuno? Sí, sí hay opciones para vacunarte. La vacuna contra influenza de medio de inyección en presión, esta es como las que ven en muchos lugares, que son como una pistolita, que propiamente es una microaguja, y lo cual es a presión, ingresa el líquido al brazo de la persona. Y esta es otra presentación física en la cual podemos encontrar la vacuna. La vacuna con coadyuvantes. ¿Esto qué quiere decir? Los coadyuvantes ayudan a que se potencie la inmunidad. No es de que haga más peligrosa la vacuna, sino que ayuda a que la vacuna sea más como reforzada, sea más eficaz. Y las vacunas recombinantes es como la que se les había comentado. En el mercado hay varias, y la más conocida es Flublok. Y esta por lo general es cuadrivalente, la cual contiene 2 virus de tipo A y 2 virus de tipo B. Esta, pues propiamente es la vacuna recomendada para todos los alérgicos al huevo o a las proteínas del pollo, y que esto nos pudiera ayudar a dar el beneficio de la vacunación. ¿Cómo se hace la vacuna? Se hace de esta forma. Se identifican los 3 o 4 virus más agresivos. En la actualidad, nosotros tenemos 2 virus que vienen casi de cajón en todas las vacunas, que son la de H1N1, que es la de la pandemia del 2009, y la H3N2, que también presenta cuadros agresivos de la enfermedad. Y se agregan ya sea 1 o 2 de la tipo B, las cuales nos ayudan a
pues ampliar la cantidad de virus a los que nosotros podemos estar expuestos, porque si bien la influenza no solamente es un virus, no solamente son dos, son aproximadamente 131 virus diferentes de influenza. La ventaja para nosotros, ¿cuál es? Es que la mayoría de ellos son, se podría decir, como primos y tienen estructuras parecidas. ¿Qué nos ayuda esto? A que con una vacunación, con los virus más agresivos, podemos tener inmunidad para combatir a virus parecidos a los más agresivos. Entonces, no nada más nos protege de esos tres, sino nos amplía el espectro de protección a más de los virus que podamos estar agresivos. Ya identificando estos 3 o 4 virus más agresivos, aproximadamente en el periodo de marzo a mayo se aísla. Esto, ¿quién lo aísla? Pues propiamente es parte, uno puede ser la CDC, otro puede ser partes de algunos gobiernos. En este caso, la mayormente es la CDC y aíslan el virus y le dan un nombre, lo tipifican y después de esto se entrega a los creadores, a todos los laboratorios que crean vacunas para poder así empezar la producción y la distribución de esta para que aproximadamente entre octubre y noviembre lleguen a todos los países la vacuna contra influenza y esta se empiece a aplicar de octubre a febrero. En nuestro país, si bien es cierto, se aplica desde octubre hasta más o menos principios de marzo. Esto que nos ayuda a que tengamos un periodo, todo el periodo invernal, tengamos el periodo de protección asociado a los virus de influenza, no nada más a los más agresivos, sino a los más comunes en nuestra población. La indicación de la vacunación es aplicar anualmente. Ustedes me dirán, si yo me vacuno en febrero o en enero, ¿me tengo que vacunar el mismo año en diciembre cuando vuelve a estar la vacunación? Sí. Nosotros nos tenemos que estar vacunando cada periodo invernal. Aquí dice anual porque normalmente se asocia cada año, pero es cada periodo invernal. Entonces, si yo me vacuné en enero y en octubre, noviembre me dicen, ¿te pongo la vacuna de influenza? Sí, no la tenemos que volver a poner porque ahora es las nuevas cepas que nos van a las cuales nos van a proteger. ¿A partir de qué edad? A partir de los 6 meses de edad. Como ya se los comentaba, la dosis sí cambia de los niños a los adultos, de 6 meses a 3 años, es de 0.25 mililitros. La jeringa ya viene calibrada de esa forma y todo. Entonces vienen las dosis. En niños pequeños es la mitad de la dosis, a partir de 4 años en adelante es la dosis completa. ¿Cuáles son las personas que tienen mayor riesgo y que es obligado a que se vacunen de preferencia? Adultos mayores de 60 años, madres después de 10 días del parto. ¿Por qué las madres van a decir, pues sí, no es tan mal, ¿no? Es por el contacto con el bebé. Si la madre le da influenza, puede ser que ella misma contagie al bebé y en el bebé puede llegar a ser bastante crítico la situación. En embarazadas, como ya vimos, la vacuna de la influenza no está contraindicada en el embarazo porque propiamente no es el virus vivo, solo es una parte del virus. En este caso, el virus de la influenza es un virus circular, el del cual toda el contorno del virus es su barrera, en la cual viene la información propiamente del virus. Sería como su tarjeta de presentación. Entonces, la mayoría de las vacunas están creadas, si bien de esa parte del virus, la cual se cultiva en embriones de pollo y ya se procesa, o las otras que toman el ADN del virus, lo replican y crean el virus, pero propiamente no es un virus inactivo, sino se podría decir que es una copia del virus, pero que nos va a ayudar a que nuestro sistema inmune genere la información adecuada para poder estar prevenidos. Personal de salud sin excepciones. ¿Por qué? Porque estamos expuestos al contagio con pacientes, con familiares, con todas las personas que nosotros, hasta siendo en una farmacia, siendo en un consultorio pequeño, todos estamos expuestos al gran número de pacientes que manejamos y los cuales pues nos ponen en riesgo a nosotros y a nuestra familia.
Los niños de 6 a 24 meses, ¿por qué? Porque su inmunidad apenas se está formando. La inmunidad de ellos es muy sensible y de esa forma los tenemos que proteger. Y enfermos crónicos u obesos. Contraindicaciones, estas son muy específicas para la vacuna de la influenza. Lo que ya habíamos hablado sobre los alérgicos al huevo o la proteína de pollo, de todos modos, sí hay opciones para este tipo de personas. Ya se los había comentado, que es la recombinante. Alérgicos al formaldehído, al sulfato de gentamicina, que es el antibiótico que va combinado con la vacuna, y al deoxicolato de sodio, que también es el preservante de la vacuna. Todos los componentes de la vacuna nos pueden llegar a hacer cierto efecto de alergia y propiamente no, al momento que nos colocan una vacuna, no saber a qué fue lo que fuimos alérgicos, porque todo es una mezcla y no sabemos 100% qué fue de todo eso lo que nos causó alergia. Los efectos adversos de la vacunación contra influenza pueden ser transitorios y se pueden presentar desde las 48 hasta 72 horas después de la aplicación de la vacuna. ¿Esto qué puede llegar a ser? Dolor en el sitio de la aplicación, malestar general, dolor de cabeza, fiebre, escurrimiento o congestión nasal, dolor muscular o articular. Parecería como un pequeño resfriado o como datos de resfriado los efectos adversos de la vacunación. Sin embargo, puede asemejarse como un resfriado un poco más intenso debido a eso. Mucho depende de los cuadros de respuesta de cada cuerpo, pero no propiamente es la enfermedad. La enfermedad de influenza puede llegar a casos tan severos como neumonías atípicas o hasta un síndrome de diestrés respiratorio. ¿Esto qué nos puede afectar? Pues llevarnos al hospital. Y no propiamente es asociado a la vacunación, eso es asociado a la enfermedad per se, que si bien nosotros estamos en contacto con la vacuna, con nuestro cuadro ya inmunizado y todo, pues podemos llegarnos a contagiar de otro virus de la influenza que no esté dentro de nuestra vacunación, pero el cuadro no va a ser tan grave como si no tuviéramos la vacuna. Parte de toda la información que se ha elaborado recientemente asociado al coronavirus y la influenza, ahorita estamos en una etapa bastante crítica para todo el Sistema Nacional de Salud porque ya está sobrepasado. ¿Por qué es bien importante la vacunación contra influenza? Porque se ha demostrado que muchos de los casos graves que han llegado al hospital asociados a coronavirus y que tienen previo inmunizaciones contra influenza, su sobrevida es mayor. ¿Esto qué nos quiere decir? El coronavirus y el virus de la influenza no son parecidos, pero al fin y al cabo son virus y tienden a reaccionar de cierta forma parecida. Y lo que hace la vacuna es ayudarnos a que nuestro cuerpo esté alertado el cómo actuar ante un virus tan agresivo como es el de la influenza o como es el del coronavirus. Entonces, en este periodo que estamos viviendo todos, sí es bien importante vacunarnos contra influenza, todas las personas de preferente, para lograr una población segura y que pueda vivir de forma íntegra y segura y no tener riesgo de enfermedades graves, es llegar entre un 65 y un 70% de vacunación a lo largo de nuestra población total. Entonces, sí es bien importante que ahorita nosotros hagamos el mayor esfuerzo por difundir y ayudar a que toda la gente que está cercano a nosotros se vacune. ¿Por qué? Porque es muy probable que en este periodo invernal mucha gente no nada más se contagie de COVID, sino se contagie de COVID e influenza, porque a la par sí se pueden dar las dos infecciones al mismo tiempo y la influenza disminuye la inmunidad para que pueda entrar el COVID más fácil y viceversa. Entonces, nosotros, pues, como personal de salud, yo sí les recomiendo que se vacunen. Una duda, doctora, si actualmente escuchamos que la vacuna ya está completamente en desabasto en el sector salud, ¿puedo ir a comprarla a la farmacia o tengo que ir con un médico para que me diga cuál y que él mismo me la administre?
De preferencia, es recomendable que tú te la aplique un médico. ¿Por qué? Porque él es el que te va a dar seguimiento si tienes cualquier reacción adversa. Además que una vacuna no es como comprar una aspirina, no en cualquier lugar. En primera, no en cualquier lugar se vende. Dos, necesitas una cadena de red fría. ¿Esto qué quiere decir? La vacuna debe de estar en cierta temperatura en específico. Normalmente es entre -8 y -4 grados, lo cual pues no, ni llevando tu hielerita a todos lados la logras obtener. Por eso es bien importante que si no es en sector salud, si es en algún servicio médico, porque ellos van a garantizar que se mantenga esa red fría. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza de que sí se inocule el virus. Porque si no mantenemos esa red fría, lo único que te estarían inyectando son conservantes y eso y todo eso, porque pues el virus y la parte del virus que nos van a inyectar, pues se muere. Ok. Otra pregunta, si yo llego a tener síntomas muy graves, es decir, me pusieron la vacuna hoy por la mañana y a las 4 horas ya tengo fiebre, ¿qué tengo que hacer? ¿Acudir a urgencias? ¿Me relajo, me voy a mi casa o le hablo a algún médico? Lo primordial es, si tienes pocas horas de lo que habíamos visto, pocas horas de la aplicación, las reacciones adversas graves, sí tienes que ir a un hospital, porque no sabemos si es reacción al virus o, como se los había comentado, reacción a algún componente de la vacuna, que tienes 4 horas que te la aplicaste y ya tienes fiebre de 39 grados y malestar general muy intenso, o a lo mejor muy hinchado el brazo en donde te aplicaron la vacuna, o se está poniendo muy rojo, muy caliente, todo eso, sí tienes que ir, porque pues no nada más es dejar pasar las reacciones, sino darte cuenta que una vacunación normal no genera reacciones adversas tan severas. Sabemos que la tecnología cada año avanza de una manera súper rápida y a un paso gigante. Entonces, antes veíamos que, por ejemplo, para desarrollar una vacuna a veces nos tomaba hasta 16, 20 años. Se ha ido reduciendo ese tiempo. Ahorita, ¿usted qué opina sobre la controversia que existe de que esta vacuna que están sacando no es segura, que no va a servir, porque es imposible que la saquen en tan poco tiempo? La diferencia en cuestión de la tecnología en la creación de vacunas es inmensa. Lo que yo les comentaba de la vacuna recombinante es, no necesitas cultivar el virus y lo replicas de una forma tan rápida que puedes tú en una cuestión de como lo estamos viviendo ahorita, de una situación de pandemia, tener cantidades de dosis de vacuna impresionantes en un periodo de tiempo muy corto. El tema ahorita de la vacuna no es tanto el que digan, ya está, no está, es segura, no es segura. Para nosotros poder lanzar una vacuna a la población en general, no es como yo hice mi preparación y ya yo la lanzo. No, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, inocular el virus o la parte del virus que queremos, en este caso ya sea de influenza o de coronavirus. Como son virus muy agresivos, no podemos echar el virus tal cual. Entonces tenemos que hacer o una fragmentación o una copia, no infectante, pero sí con toda esa información genética del virus, cultivarla o replicarla muchas veces para que podamos hacer el concentrado de la vacuna. Ya que está ahí, se tiene que probar ya sea en animales o en humanos que se presten para este tipo de estudios. Primero es una población pequeña, después es una población más grande. Muchas de las vacunas contra coronavirus están en ese periodo de análisis, en una población un poco más grande, ver cuáles son los efectos secundarios, cuáles son reacciones adversas, si realmente con pruebas de laboratorio analizan si genera inmunidad o no, y qué tiempo tarda de generarse la inmunidad y cuánto dura esa inmunidad, para saber si necesitamos una reaplicación de otra dosis o con una dosis tenemos más que suficiente o va a ser un esquema más largo, o si necesitamos ponerle un coadyuvante, el cual nos ayude a que se potencie ese virus sin generar letalidad en las personas. Entonces,
tenemos que estar confiados y tranquilos de que los procesos para crear una vacuna sí están bien estandarizados, están bien definidos y no se lanza una vacuna, a pesar de que, por ejemplo, la de la influenza cambia cada año, no se lanza una vacuna sin haberla probado antes y sin haberle dado la seguridad que debe de tener, porque para todo estudio en cuestión de humanos siempre se consultan los convenios de bioética en los cuales pues te demuestran que si no es seguro para la vida de un paciente, no lo puedes aplicar. No me resta más que agradecerle su apoyo y esperemos verla por aquí nuevamente. Si se perdieron la charla, si quieren compartirla con amigos y familiares, no olviden que nos pueden encontrar en kairos.org o bien contactarnos a través de Facebook en Kairos.